Como bien dijo Juan, si habláramos o escribiéramos o pusiéramos en papel todas las cosas que Jesús hizo, si habláramos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos alcanzaría el tiempo, no nos alcanzaría las hojas, nos faltarían libros para poder hablar de las maravillas que Él hace y sigue haciendo, y confiamos Él seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están desde el primer round, desde el primer servicio? Amén, esos valientes. ¿Y quiénes se van a quedar hasta el último servicio? Amén. Ha estado poderosísimo, muy buenísimo el servicio anterior, donde si usted no ha estado y ha llegado recién, rápidamente queremos recordarles que estamos hablando de nuestro valor. Y en el primer servicio entendíamos que nuestra identidad es importante. Quien tú crees que eres determina cómo tú vas a vivir. Y nos enseñaron y lo encontramos en la palabra, que nuestra mente tiene un impacto tan importante en nuestro corazón, que es lo que terminamos creyendo y cómo terminamos actuando. Quien tú crees que eres determina cómo tú vas a vivir. Y hemos aprendido que es tan importante examinar lo que hay aquí en nuestra mente. De hecho, una frase que lo tengo muy marcada es que el campo de batalla del cristiano es la mente. Ustedes también lo saben. La mente es ese campo de batalla donde todos los días el enemigo está lanzando dardos, ¿verdad? De fuego, mentiras, cosas que hemos entendido mal, pero que si nosotros no lo confrontamos con la verdad, que es la palabra de Dios, vamos a seguir viviendo creyendo que esa mentira es verdad. Y entendíamos lo importante que es que nuestro corazón, que nuestra mente sea renovada, la importancia de resetear, por decirlo de alguna manera, el chip que tenemos aquí para que cambie nuestro sistema, es decir, la manera en cómo nos vemos, cómo vemos a otros, incluso cómo vemos a Dios, cómo nos relacionamos y por último, cómo vivimos. Por eso es que entendíamos que a pesar de que en nuestra mente puede estar distorsionada la verdad de quiénes somos, gracias a Dios que Él envió a su Hijo para darnos vida en abundancia y cambiar nuestra manera de pensar. Y entendíamos que en Cristo, cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y se cambian entonces distintas cosas. En primer lugar, nuestra identidad, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del enemigo, sino que ahora somos, y este precioso nombre de ser, hijos de Dios. Y con eso también cambia, vamos a verlo ahora en breve, nuestra dignidad, pero también vamos a ver cómo cambia. El último PPT del primer servicio tenía estos 3 puntos. Nuestra identidad determina nuestra dignidad, nuestra identidad determina nuestro valor, capacidad, y nuestra identidad determina esa capacidad, dignidad, valor y capacidad. Y es lo que vamos a aprender hoy día. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en algún momento cuando, no sé, nuestro líder de hogar nos dijo, oye, nos gustaría que puedas participar y servir, y tú has dicho o has quizás pensado, pero es que no soy digno, no, yo no merezco eso es para otras personas? O cuántas veces tú has pensado, no, yo no puedo servir porque tiene que ser una persona súper santa, súper, no sé, que nunca se equivoque. Yo siempre me equivoco, yo siempre hago las cosas mal. O te han enviado a hacer algo y no has querido hacerlo, principalmente por miedo, porque crees que no eres capaz, que no tienes lo necesario, que no eres suficiente. Eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. Y ha sido, creo yo, para todos nosotros como creyentes, una parte de nuestro caminar donde siempre es como que no es que no hay algo especial en mí, y hemos creído mentiras a lo largo de nuestra vida. Pero hoy vamos a aprender, y creo que en este ayuno el corazón de Dios es que podamos entender la verdad, que hemos sido en primer lugar amados antes de que el mundo fuera creado, separados desde ya. Dios nos ha dado un don especial para ponerlo en práctica. ¿Y dónde lo podemos poner en práctica? Aquí en nuestra casa. Así que el día de hoy vamos a aprender acerca de eso. Y este segundo tema habla de la dignidad como una marca de todo hijo de Dios. ¿Y qué es la dignidad? Es ese valor inherente, es ese valor propio que está dentro de uno, y vamos a ver dónde está esa raíz. Pero la dignidad es ese valor intrínseco, inherente, propio, esencial e inviolable de toda persona, de todo ser humano, independientemente de su circunstancia, aún de sus creencias, aún de lo que ha hecho, de lo que hace o de lo que hará. Nuestra dignidad no está en lo que tenemos,
no está en lo que vamos a adquirir. Nuestra dignidad está en el hecho que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Cuando Dios decidió crear al hombre, no solamente estaba pensando en Adán y su mujer, estaba pensando en cada uno de nosotros. Cuando entendemos, como dice en Efesios 1:4, que antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado, Él ya había predestinado salvarnos y hacernos sus hijos. Voy a leerlo en la versión NTV. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Cómo nos veía Dios desde antes de la fundación del mundo? Como santos e intachables. Nos veía como dignos. Así que si en algún momento tú has pensado, no, yo ya no soy digno de, o quizás has estado sirviendo, dejaste de servir por X motivos, quizás no se hubo un error, pecaste, te enfriaste, como decíamos ayer con los jóvenes, quizás esa pasión por Dios como que menguó, quizás ya Dios ya no está ocupando el primer lugar. Queremos hoy recordarte que ninguna de esas cosas te hace indigno delante de Dios. Porque en primer lugar tenemos ese privilegio de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso de hecho es una muy buena noticia. Así que la dignidad humana no se basa en los antecedentes, en las circunstancias, en las capacidades, en lo que tenemos o en lo que podemos lograr, sino que nuestra dignidad radica en que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y por eso poseemos valor y derechos inherentes que deben de hecho ser respetados. Vamos al principio, como siempre, en Génesis 1, del 26 al 28 dice: luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. La imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Es increíble, increíblemente maravilloso que nuestro Señor dijera, tanto al Hijo como al Espíritu Santo, vamos a crear al hombre y lo vamos a crear a nuestra imagen. ¿Sabes? Obviamente, yo sé que todos sabemos aquí que somos diferentes a los animales, pero ¿en verdad hemos entendido esa preciosa diferencia? Somos diferentes a la creación natural, somos diferentes a la creación animal, somos seres humanos que hemos sido diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir, como dice aquí, en otra versión dice de hecho, para que sean como nosotros. Eso quiere decir para poder reflejar la imagen de Dios. A Dios le plació que sea el ser humano aquel que refleje su imagen y semejanza. No lo hizo con los animales, no lo hizo con la naturaleza, aunque los animales y la naturaleza hablan de cómo es Dios, inteligente, con mucha sabiduría, porque basta ver la naturaleza y cómo es la dinámica, el sistema de la naturaleza para darnos cuenta que hay un diseño inteligente detrás. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos que en realidad todo lo invisible se hace visible cuando vemos a la creación y entendemos que hay solamente alguien supremo que debió de haber hecho toda la creación, porque tiene tanta inteligencia, hay tanta conexión entre un sistema y otro que es increíble. Es imposible pensar que solamente se creó de la nada o como una explosión o como la teoría del Big Bang, sino que hay un diseñador detrás y ese es nuestro Dios. Y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Por eso es que si Dios es amor, nosotros podemos demostrar amor. Por eso es que si Dios se goza, y la palabra nos enseña que se goza, que incluso canta y danza, nosotros también podemos hacerlo. Somos como un contenedor, como este vaso, ¿verdad? Es un contenedor y adentro está en este caso agua tibia, este líquido, pero es igual nosotros. Usted es ese contenedor que tiene algo especial y es la imagen y semejanza de Dios. Amén. Eso es lo que nos da valor, eso es lo que nos da dignidad. Como está ahí en la presentación, implica que ambos, hombre y mujer, repita conmigo, hombre y mujer.
Ahora voltea a la persona que está a su lado y dígale, tú eres un reflejo de Dios. Reflejo de Dios. Hombre y mujer, eres un reflejo de Dios. Ahora yo les pregunto, bueno, a los quizás casados, a los que están en casa, ¿su esposa, su esposo se parece a Dios? ¿Cómo que no? Se va a parecer, declaramos, no se va a parecer. A los que tienen hermanos mayores o hermanos menores, ¿se parecen a Dios? Sí, más o menos. Bueno, ese es el diseño, ¿verdad? Que nos parezcamos cada vez más a Dios, su carácter, es decir, ¿no? Porque nunca llegaremos, obviamente, a ser como Dios, porque Él es obviamente Dios y es mucho más grande de lo que podemos imaginar, pero nuestro carácter debiera de ser aquel que es el mismo de nuestro Padre. Hay una frase, digamos, no tan positiva que se escucha, ¿no? Como, de tal palo, tal. Ah, sí lo conocen, de tal palo, tal astilla. ¿Y a qué hace referencia? A que son iguales, ¿no? Que si el papá es renegón, el hijo es renegón. Que si el papá es distraído, el hijo es distraído, ¿verdad? De tal palo, tal astilla. Pero vamos a cambiar esa frase, en este caso, a lo positivo. De tal palo es de tal Dios, tales hijos. Aquel que es amor, entonces nosotros también tenemos que vivir en amor. Aquel que es perdonador, también nosotros tenemos que vivir en perdón. Ay, ¿no? Como que duele ahí un poquito. Pero es lo que nos toca hacer porque somos hijos de Dios. Dios diseñó el cuerpo físico del hombre para que pudiera hacer muchas de las cosas que Él hace, como por ejemplo pensar, planear, diseñar. Es increíble lo que el ser humano puede hacer. Dios nos ha dado ese privilegio. Y ese es el diseño de Dios desde el inicio. Cuando vamos al huerto del Edén vemos que esa fue la orden, ¿no? Les dijo a Adán y a la mujer de qué tenían que encargarse, qué tenían que hacer. Fructificar y multiplicarse. Y sabes, fructificar habla de lo que tú tienes que hacer personalmente, pero multiplicar habla de lo que tú puedes hacer unido con la persona que sea a tu costado, sea que estés casado o en este caso en tu casa, en el conjunto de la familia. Nosotros fructificamos personalmente, pero nos multiplicamos cuando nos relacionamos entre nosotros. Y esa era la pauta. Pero ¿qué pasó? Ya sabemos, siguiente por favor. ¿Cuál fue la acción maligna detrás? Previamente a esta parte de la creación, sabemos que Lucifer era un querubín que estaba de hecho encargado de toda el área que hoy conocemos como alabanza, pero estaba encargado de la alabanza, de hecho estaba cerca del trono de Dios. Y en su estado original, él también reflejaba a Dios, porque todo lo que tiene la creación de Dios, o todo lo que es creación de Dios, refleja a Dios, ¿sí? Por eso es que nosotros como seres humanos tenemos esa responsabilidad de reflejar a Dios. La naturaleza también lo refleja, incluso la naturaleza animal también lo refleja. Lucifer, los querubines, los ángeles, todas las huestes celestiales también reflejan de algún modo a Dios. Y en este caso Lucifer mucho más, porque incluso vamos a leer ahora en Ezequiel, que describe cómo era él, ¿sí? Vamos a leer lo que está en Ezequiel 28, del 11 al 15. Dice, luego recibí otro mensaje más del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda. Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Eso nos hace acordar un poco, a quienes les gusta quizás ir más profundo en la palabra, saben que los sacerdotes de hecho tenían ciertas piedras preciosas en su pectoral. Esto nos habla de que probablemente Lucifer, como aquel que estaba cerca de Dios, en el trono de Dios allí, alabándole, porque los querubines se encargaban o estaban en la ubicación de estar rodeando el trono de Dios, era como un sacerdote, tenía esas piedras preciosas en él. Dice, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Desde el momento en el que Lucifer fue creado hasta el momento en que se encontró maldad en él, todo ese tiempo que no sabemos exactamente cuánto fue, él reflejaba a Dios y tenía de hecho la autoridad dada por Dios para poder administrar
y para que se cumpla la voluntad de Dios. Estaba como un ángel protector, como un querubín. Pero ¿qué nos describe Isaías 14, del versículo 12 al 14? ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En el momento en el que el orgullo llenó el corazón de Lucifer, dejó de ser Lucifer para transformarse en el diablo, Satanás o el enemigo, como muchos quizás le decimos. Al transformarse su corazón, comenzó entonces una batalla entre el enemigo y todo aquello que tiene el sello de Dios. Tú y yo tenemos el sello de Dios. Por eso es que es tan fuerte el ataque que el enemigo tiene a todo aquel que es hijo de Dios. Porque sabe que en ti y en mí hay sello de Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos por lo tanto ese privilegio de poder relacionarnos con Dios, de hacer su voluntad aquí en la tierra. Por eso vemos, si nos trasladamos nuevamente a la creación, en el momento en el que en el huerto estaban Adán y su mujer, ¿qué fue lo que hizo el enemigo? ¿Dónde vemos esa primera aparición del enemigo en la historia de la humanidad? Allí en el huerto del Edén, en forma de serpiente, ¿verdad? Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Y cierto día, esto nos hace pensar que estaba esperando el momento. No fue que de pronto, sino cierto día, porque era la criatura más astuta. Por eso nosotros tenemos que estar siempre alerta. Necesitamos estar alerta. Porque el enemigo está allí. La palabra dice, como si fuera un león rugiente buscando a quién devorar. Por eso no te distraigas, por eso estate alerta, porque es importante. Si no estamos alertas puede pasar lo que pasó con la mujer y con Adán, ¿no? Le dijo, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles? Y ahí empieza toda esta conversación y sabemos cómo terminó esa historia, ¿verdad? El pecado termina entrando a la humanidad. ¿Y cuáles son esos efectos dañinos del pecado en la humanidad? Y es que la dignidad con la que tú y yo habíamos sido creados por diseño, imagen y semejanza de Dios, se distorsionó. Está dentro de nosotros, sigue siendo la misma imagen y semejanza de Dios, pero está cubierto por la naturaleza pecaminosa, opacada por la naturaleza pecaminosa. De modo que la imagen y semejanza de Dios que está en nosotros no puede salir porque ahora estamos cubiertos de la naturaleza pecaminosa. Y vemos en la Biblia no solamente esos 3 ejemplos, sino de hecho muchos ejemplos de lo que el pecado hizo y cómo dañó y trastocó nuestra dignidad. De arranque, el primer ejemplo, la actitud de Adán al culpar a la mujer. ¿Qué fue lo primero que dijo? La mujer que me diste. No dijo, Señor, perdón, sí, yo también comí. No, sino de frente, dedo señalador. La mujer que me diste. Esto yo me imagino que habrá dañado también la dignidad de la mujer, ¿no? Como, ¿por qué? No me defendiste, no, ¿por qué de frente me acusaste? También dañó su dignidad. Otro ejemplo, sus hijos, Abel, Caín, ¿no? Caín sintiendo celo porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de Caín. Y en lugar de preguntarse o de preguntarle a Abel, ¿qué hiciste? Cuéntame, ¿cómo fue que tú presentaste una ofrenda que agradó más a Dios que la que yo he presentado? De hecho, Dios le dijo, el pecado está al acecho, tocando, esperando a que tú le abras la puerta, buscando dominarte, pero tú puedes dominarlo si no le haces caso. Pero Caín se quedó con ese sinsabor, con ese Abel, seguramente porque es el último, el favorito, todo lo quiere, seguramente esto y lo otro. Por no preguntarse, por no ser humilde, sino por permitir que el orgullo domine su vida, terminó asesinando a su hermano. El pecado nos lleva a hacer cosas de las que quizás tú ni yo pensaríamos que nos podríamos atrever a hacer. La dignidad del ser humano nuevamente allí trastocada.
cómo un hermano va a hacer daño a su propio hermano. Un tercer ejemplo, la conducta de Lamec. En Génesis 4:19 nos cuenta la historia de este hombre que era descendiente, de hecho, de Caín, que tuvo, de hecho, 2 esposas, 2 mujeres, ¿no? Nuevamente, él es el que empezó esa pauta, ¿no? De tener más de un compromiso. Nuevamente, la dignidad de la mujer allí siendo trastocada. Y de hecho, lo que hay detrás, amada iglesia, es que, como hemos dicho, el enemigo es astuto y él sabe que si daña nuestra dignidad, daña nuestro valor. Y si daña nuestro valor, nos vuelve incapaces. Aunque no somos inútiles, porque nada de lo que Dios hace es inútil, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos creído en algún momento de nuestra vida inútiles? ¿No? ¿Yo sola? Ya. Por favor. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido inútiles o hemos tenido esta lucha con nuestro valor. ¿Seré tan bueno como tal persona? ¿Estaré listo para hacer algo como tal persona? Realmente, no sé, los que han tenido que pasar por el proceso de estudiar, ¿realmente seré un buen alumno? ¿Realmente seré un buen profesional? Me acuerdo que cuando estaba pasando la temporada de tesis, yo decía, es que esto define todo. Si hago mal la tesis, eso quiere decir que soy una pésima estudiante o que no soy profesional, no estoy lista. Y de hecho todo el proceso de tesis fue súper estresante porque yo creía que no estaba lista, no podía terminar la tesis y me tiré al abandono. Yo decía, en cualquier momento mis compañeras de tesis me van a decir, muchas gracias Angélica, nosotras continuamos solas porque no estás apoyando, no estás aquí, no estás allá. Pero para mí era una lucha no solamente mental de estudiar y encontrar que la hipótesis y encontrar, no sé, la información para poder cumplir lo que la tesis estaba pidiendo, sino era también una lucha emocional y espiritual. Porque en el fondo había dentro de mí estas preguntas, pero en verdad, ¿yo seré valiosa? ¿Realmente soy una profesional? Esto determina qué tan valiosa soy. ¿Y qué tal si ya voy al trabajo y no sé hacer lo que mi jefe me pide? ¡Qué vergüenza! ¿Y qué tal si me grita? ¿Y qué tal si me hace pasar roche delante de todos? Porque ya, claro, yo soy de la católica, entonces yo tengo que saber. ¿Y qué tal si no sé? ¿Y qué tal si estos 5 años fueron por las puras y no sé definir qué es gestión? Porque dicen que es igual a administración. Y hasta ahora yo creo que un gestor es un creador de valor. Pero estamos como que allí. Todo eso no nace de la nada, viene de un trasfondo, porque usted y yo fuimos en algún momento adolescentes, niños, bebitos, y desde ahí hemos ido recibiendo mensajes. Es lo que veíamos en el primer servicio, mensajes que distorsionaron nuestra manera de vernos a nosotros mismos, incluso a ver a los demás. Quizás muchos de los que están aquí no tienen lentes, pero todos en realidad usamos lentes de cómo vemos a los demás. Si hemos sido heridos, los vemos a los demás a través de los lentes de la herida. Si nos han dañado y creemos que en verdad no hay algo valioso en nosotros, así vamos a también ver a los demás. De hecho, a veces es más fácil que pensemos que los demás son más valiosos que nosotros, o que los demás son más importantes que nosotros, o que los demás pueden alcanzar más cosas que nosotros. Porque dentro de nosotros hay heridas, hay palabras que han marcado nuestra identidad. Porque la estrategia detrás de esto es que si se daña tu identidad, se puede dañar tu propósito. Porque quien crees que eres tú es como tú vas a vivir. La pregunta es, ¿qué crees de ti? ¿Cómo te ves? Y la idea aquí y el corazón detrás de esto no es dar un mensaje de positivismo y que tú puedes y en tus fuerzas, es mirar a la cruz, porque nuestro valor radica en la cruz. No está en lo que tenemos, no está en cuánta capacidad de conocimiento hemos alcanzado, no está en si tengo, como dijo el pastor, no el último celular del año, no está en si tengo el último carro del año, no está en si mis ingresos son más de 3,000 soles. No está en eso nuestro valor. Nuestro valor, nuestro único valor está en Cristo Jesús. Amén. Desde el huerto del Edén y hasta el día de hoy, vemos la historia de la humanidad es la historia de múltiples intentos de degradar la dignidad del ser humano. ¿Quién está detrás de esos intentos de degradar la dignidad del ser humano? El enemigo. Él es aquel que está detrás de esos intentos. Y podemos ver algunos ejemplos
que me imagino en realidad estamos muy familiarizados con eso, basta solo ver la televisión o entrar quizás, no sé, a TikTok, a Twitter o Instagram y ver las noticias y darnos cuenta que estos ejemplos que ven allí en la presentación son reales. La esclavitud como aquel hecho que convierte al hombre en un bien productivo sin costo. Y la esclavitud no solamente está desde que, no sé, los españoles nos conquistaron y a los incas los pusieron en esclavitud, está desde años atrás, desde años atrás. Hoy en día nadie está enmarrocado, nadie tiene algo quizás que lo detiene como antes los esclavos estaban, pero ¿cuántos quizás hoy son esclavos de su trabajo? Trabajan de 8 a 6 y luego tienen un segundo trabajo o en su casa llegan a seguir trabajando. ¿Somos esclavos? Porque eso es lo que quiere hacer el sistema, al degradar la dignidad del ser humano, la esclavitud, convertir al hombre no en lo que Dios quiere, sino en un bien productivo. Y de hecho, lo cierto es que en la actualidad las empresas valoran a las personas por lo que pueden hacer. Si eres muy productivo, si puedes hacer el trabajo en menos tiempo que otra persona, te van a considerar, porque lo puedes hacer en menos tiempo que esa persona y te van a pagar lo mismo que esa persona que se demora más quizás en hacerlo. Porque ¿qué es lo que valora el sistema? ¿Cuánto conoces? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto puedes producir? ¿Qué termina siendo el hombre? Un bien productivo. Otro recurso más aparte de la tierra, aparte del dinero, termina siendo un recurso más. Otro ejemplo de ello, la trata de personas. Convertir el valor, la dignidad de la mujer en solo un objeto de placer a cambio de dinero. Estaba revisando un poquito de las cifras en nuestra nación y del 100% de trata de personas, el casi 60% el 70% son mujeres y el 30% hombres. Y no solo eso, sino que en estos últimos años, del 2010 al 2023, se ha incrementado de un 900 y tanto a más de 10,000. Todos los días podríamos decir que una persona puede ser llevada, secuestrada, porque esta trata de personas está unido junto a otras cosas negativas. Los secuestros. ¿A cuántos hemos escuchado en las noticias que han robado a niñitos pequeñitos? A veces lo hacen para venderlos, sí, en el extranjero, pero a veces también para meterlo en la trata de personas. ¿Cuántos sabemos que en la selva hay lugares donde se prostituyen a niñitas? Es terrible. Nuevamente, convirtiendo el valor de la mujer en un objeto de placer. Ojo, no solo mujeres sufren la trata de personas, hombres también. La pedofilia, que degrada el valor del ser humano a convertir al menor de edad en un objeto de placer egoísta. Y hoy ya no nos sorprende que de hecho en países que no son tercermundistas, que se supone son muy desarrollados, incluso aprueban que una persona adulta puede estar con un menor de edad. Y ellos son los países más avanzados. Y es algo que está demorando, gracias a Dios, en nuestra nación, pero que no se sorprenda si llega a pasar. Y las guerras que convierten el valor del hombre en una víctima por la pasión de otras personas. ¿Y cuál es esa pasión? La pasión por el poder. Porque en realidad ese es el tema por el cual suceden las guerras. Por temas, conflictos que hubo desde años anteriores, por querer conquistar más tierras, por querer ganar, ser el mejor, la mayor potencia. Ahora, estos son solo algunos ejemplos, pero podemos hablar de tantas otras cosas que dañan nuestra dignidad. Decisiones que hemos tomado que han dañado nuestra dignidad. El pecado que hemos cometido y que quizás hasta ahora no lo hemos confesado y está allá adentro y que en el fondo por no confesarlo nos seguimos sintiendo culpables o seguimos creyendo que no somos dignos de. Esa es la historia del ser humano, la dignidad siendo trastocada. Pero sabe, ese no es la historia final, porque hay una buena noticia. El Hijo de Dios se hizo hombre para restaurar la dignidad de hombres y mujeres. Amén. Por eso es que damos gracias a Dios, porque nuestra historia no acabó como pensábamos que iba a acabar, sino que Cristo llegó a nuestro encuentro. Veíamos que fue Adán y la mujer quienes cayeron en pecado y terminaron teniendo una relación tan distante con Dios,
Pero cuando leemos lo que está, por ejemplo, en Lucas 3, el versículo 38, se dice, al hablar de la genealogía de Jesús, dice, Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Sed, Sed era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. A pesar de lo que hizo Adán y la mujer, a pesar de que pecaron, a pesar de que tomaron una pésima decisión, ¿cómo está registrada su historia en la Biblia? Y Adán era hijo de Dios. Porque nuestra identidad se restaura en Cristo. Nuestra dignidad se restaura en Cristo. Ya lo dice Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no solamente es que, bueno, ya no vamos a ir al infierno o nuestra cuenta de pecados está en cero. No es solo eso, amada iglesia, es que nuestra identidad ha sido restaurada. Ya no somos, ya no tenemos esa etiqueta de esclavos y puedes ponerle el nombre que tú quieres, de quizás odiado, de quizás resentido, la etiqueta quizás de maltratado, de abusado o lo que sea que haya sido tu pasado. Esa etiqueta es arrancada y somos puestos, como dice la palabra, en lugares celestiales y llevamos ahora el nombre de Dios como nuestro Padre. Ahora somos hijos. 1 Juan 3:1 dice que somos llamados hijos amados de Dios. No cualquier hijo, sino un hijo amado de Dios. Es lo que somos. Pero cuánto nos cuesta, ¿verdad?, vernos así. ¿Qué ve usted cuando se ve al espejo? Se ve su belleza. Ve su sonrisa. No mienta, no mienta, no mienta. Yo sé que muchos de ustedes dicen, ay no, este diente está mal, ay, si mi ceja hubiera sido así, ¿verdad? ¿Cuántos cuando se ven al espejo dicen, ahí hay un hijo de Dios que está siendo perfeccionado? Creo que pocos, porque como seres humanos tendemos a ver lo negativo, lo que nos falta, lo que no hacemos bien. Si tan solo nos viéramos como Cristo nos ve, si tan solo nos viéramos como Dios nos ve, no viviríamos con orgullo, todo lo contrario, viviríamos en humildad, diciendo, Señor, a pesar de mí, tú me ves así, yo voy a vivir para ti. Porque entiendo que no es que yo hice algo o que yo merecí este título, sino es que tú me lo diste solo por amor y por gracia. Jesús ha restaurado nuestra dignidad al hacernos sus hijos. El enemigo quiso distorsionar nuestra dignidad y quiso que termináramos siendo sus esclavos. Pero Cristo, al dar su vida en la cruz, nos ha quitado de ese lugar de esclavitud. Ya la palabra lo dice. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Ya no más esclavos, ahora hijos. Segunda de Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Amén? Puede oler a la persona que está a su lado y huele así, huele a nuevo, porque lo nuevo tiene un olor así, no sé, cuando si usted ha comprado zapatillas o un polito, como que huele a nuevo, ¿verdad? Si ha comprado ropa en el extranjero, huele como nuevo, ¿cierto? La persona de su costado huele a nuevo o no nuevo. Nice. La obra perfecta de Jesús nos ha hecho nuevos. Aunque usted pueda verse igualito o quizás un poquito más mayorcito que años anteriores, usted es una nueva criatura. Y hay ese paso, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo. ¿Y qué quiere decir estar en Cristo? Es que la obra de Jesús ha llegado a nuestra vida y lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Es decir, ahora Él vive en nosotros. Ya lo decía Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya no vivo yo. O sea, Pablo ya no es Pablo, sino era Cristo en Pablo. Es lo mismo con usted. Usted ya no es usted, sino Cristo en usted. Amén. Y por eso dice, somos una nueva persona.
una nueva Angélica que ya no piensa de sí misma como antes. Y usted puede decir lo mismo, un nuevo Jonatán, una nueva hermana Alicia, un nuevo pastor Daniel, una nueva persona, un nuevo Carlitos, una nueva persona donde ya no nos vemos o ya no debiéramos vernos como antes, sino ver a Cristo en nosotros. Él hace todo nuevo. La vida antigua ha pasado. Es verdad que en nuestra memoria podemos recordar las cosas del pasado. Es inevitable porque somos así. Quisiéramos quizás ser como Dios, que Él decide olvidar y olvida, ¿verdad? Pero no lo recordamos. Pero cuando usted recuerde su pasado, cuando usted recuerde quizás aquello que ha dañado lo profundo de su ser, su dignidad, recuerde que todo ha sido hecho nuevo. Y ese pasado o eso que pasó ya no determina quién es usted. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y como todo privilegio, ello requiere una responsabilidad. Ahora somos hijos amados de Dios. Esa es nuestra nueva naturaleza. Siguiente, por favor, Edu. Ahora somos hijos de Dios, pero no solamente somos hijos de Dios, sino que también somos siervos de Dios. Cuando usted entiende quién es, entiende que es para Dios. Cuando usted entiende que es un hijo de Dios, ha entendido que su vida radica, tiene valor, tiene sentido solo en Dios. Porque no hay otro lugar fuera de Dios donde nuestra vida tenga sentido. No hay mayor éxito para el ser humano que conocer a Dios. Y no hay mayor éxito para el cristiano que estar haciendo aquello para lo cual Dios le dio vida. Somos hijos y también somos siervos con tareas de trascendencia para este tiempo y para la eternidad. Hay algo especial que Dios ha depositado en ti. Ya leíamos hace un rato en Efesios que antes de la creación del mundo, Él había determinado que fueras para Él. Y Él decidió poner algo especial en ti, un don especial en ti. Esto no es solamente algo que decimos y que probablemente lo has escuchado muchas veces, pero sabes, pienso que si tantas veces lo repetimos es porque tú y yo necesitamos creerlo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos puesto excusas para no servir a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos creído que no podemos servir a Dios por nuestro pasado, por lo que hicimos, porque nos equivocamos? Y otros quizás van un paso más y dicen, no, porque me voy a volver a equivocar. No, es que voy a volver a fallar, porque ya le fallé a Dios, voy a volverle a fallar. Y como que ya te adelantas al futuro. ¿Sabes? Eso no es lo que tú eres. Dios te ha dado algo especial, un don que no lo puede hacer la persona que está a tu costado, un rol trascendente que va a marcar este tiempo y hasta la eternidad. Y quiero terminar con una historia que hoy día en la mañana recordaba. Y antes de eso quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu historia? Quiero que, amada iglesia, podamos pensar un par de minutos en eso. ¿Cuál es mi historia? Que pienses de dónde te sacó Dios, porque a veces lo olvidamos. ¿Cuál es tu historia? En 2 Samuel, el capítulo 9, nos recuerda una historia preciosa. David y Jonatán eran best friends, mejores amigos. Y David le prometió a Jonatán que si algo pasaba entre ellos dos, él iba a cuidar de su descendencia. Y cuando David fue rey, él preguntó, ¿habrá algún descendiente de Jonatán que siga con vida? Tengo una promesa que cumplir. Entonces dice, le dijeron que había un hijo de Jonatán. Dice, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Qué había pasado al momento en que David fue coronado rey? Como siempre se pensaba que podían atacar a los demás príncipes. Entonces la nodriza corrió con Mefiboset, pero ¿qué pasó? Se cayó y quedó lisiado de sus dos piernas. Es decir, él dependía de personas para poder caminar. No tenía esas dos piernas, ¿verdad? Estaba lisiado de ambos pies. ¿Y dónde estaba? En Lodebar, que era un lugar que en realidad estaban las personas lisiadas, las personas incapacitadas, las personas que no podían, digamos, vivir independientemente. Allí estaban las personas que eran excluidas. Y él, siendo príncipe, porque era príncipe real por su sangre, corría sangre azul real, estaba ubicado en Lodebar, en un lugar que en realidad él no pertenecía. Y muchos de nosotros
hemos sido como Mefiboset antes de Cristo en nosotros. Porque tú y yo fuimos diseñados desde la eternidad para estar con el Padre. Pero el pecado, nuestro pecado, nos alejó y nos ha puesto en un lugar que no es nuestro hogar. Y quizás para muchos de los que están aquí, están aún allí. Porque quizás solo has creído, porque quizás solamente has dicho de boca para afuera, pero en tu corazón aún tienes ese miedo de, en verdad soy digno, en verdad tengo valor, en verdad puedo acercarme a Dios, en verdad puedo volver a servirle después de lo que hice, en verdad puedo ser un hijo de Dios, Él me puede perdonar. Y estamos allí en Lodebar, siendo príncipes, siendo diseño de Dios. Estamos quizás allí en Lodebar. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa en la que se encontraba. Su nombre era Mefiboset y era hijo efectivamente de Jonatán, nieto de Saúl. Y David le dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset dijo: yo soy tu siervo. Y David le dijo: no tengas miedo, mi intención es mostrarte bondad, porque es lo que le prometí a tu padre. Te daré las propiedades que le pertenecen a tu abuelo Saúl, a tu padre Jonatán. Le estaba diciendo: tú vas a vivir como un príncipe. Versículo 8 dice: Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad? Ojo con esto: a un perro muerto como yo. ¿Cómo se veía Mefiboset? Como un perro muerto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto así? ¿Cuántos han pensado de sí mismos que son como el gusano del gusano del gusano en la basura? Sí, el gusano blanquito, el que está así moviéndose. ¿Cuántos han luchado o están luchando con cómo se ven? Y probablemente nos sentimos identificados con Mefiboset. ¿Cómo se veía él? Como un perro muerto. O sea, ya él no decía: ya solo sobrevivo, ya no vivo, sino sobrevivo. Estaba allí en Lodebar, pero David le estaba diciendo: voy a cambiar tu vida, voy a darte las propiedades que te pertenecen, voy a ponerte en un nuevo lugar. Y él dijo: pero ¿quién es? ¿Quién es su siervo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me mires así? ¿Quién soy yo para que me des algo que sí quizás me pertenece por derecho, pero que no merezco? Mira cómo estoy lisiado. No voy a ser un buen príncipe, no voy a poder hacer bien las responsabilidades que me tocan. David le encargó a su siervo Siba que se encargue de todas las cosas, de administrar todas las tierras de Mefiboset. Y le dijo: Mefiboset comerá aquí a mi mesa. Dice: a partir de ese momento Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño y dice que él con su hijo, quien estaba lisiado de ambos pies, Mefiboset, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey todos los días. ¿Sabes? El hecho que Jesús nos salvara no dependió de qué tan bueno eres o las cosas buenas que ibas a hacer después. Es solo porque Él es lleno de gracia. Y muchos quizás hemos llegado lisiados a la presencia de Dios, a conocer a Cristo, sí, imperfectos, y sí, seguimos fallando. Pero así como David veía a Mefiboset por lo que era, un príncipe, así nos ve Dios. Aunque fallamos, iglesia, aunque nos equivocamos, aunque no lo merecemos, pero es su gracia que nos permite sentarnos a la mesa del Rey todos los días. Todos los días. Ese es el privilegio que tenemos. Por eso no podemos dejar de darle gracias a Dios, y por eso no podemos permitir que el don que Él nos ha dado se quede solamente en nosotros, sino que si estamos tan agradecidos con aquel que nos ha mirado con amor y misericordia, vivamos para Él. Como dijo Pablo, ahora que hemos entendido que Él murió por todos nosotros, entonces nosotros hemos muerto y ahora vivimos para Cristo. Ahora es Él en nosotros. Nuestra vida tiene sentido solo en Cristo. Puedes desgastar tu vida allá afuera, tener todos los trabajos que tú quieras, tenerlo absolutamente todo, pero si no tenemos a Cristo, iglesia, no tenemos nada. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, Él vive ahora
en nosotros. Y podemos terminar, y te invito a que te puedas poner de pie, en lo que está en Romanos 8, del versículo 35 al 37, que dice: ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Mi pasado? ¿Lo que me hicieron? ¿Cómo me veo? La falta quizás de, no sé, de carácter. ¿Qué me puede separar? ¿Acaso hay algo, dice en esta versión, que pueda separarme del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas? ¿Será que Él ya no nos ama si fallamos, si hemos pecado? ¿Será que Él ya no nos ama si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, tú puedes decir hoy: a pesar de mí, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Nuestra dignidad fue restaurada y nada nos puede separar de Dios y de vivir para Él. Vuelvo a hacerte esta pregunta: ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Quizás como la de Mefiboset, pero hoy Dios nos recuerda cómo Él nos ve. Él ha restaurado tu dignidad. Mírate, aprende a mirarte como Él te ve. Amén. Amado Dios, precioso, precioso Dios, que nos invitas a tu mesa todos los días, que nos has dado el privilegio de sentarnos a tu costado, de poder entrar en tu presencia santa, no por quién somos, no por lo que podemos hacer, no por lo que tenemos, sino porque tú nos amas. Gracias, Señor, hoy te agradecemos. Y Padre, quiero orar específicamente por aquellos, Señor, que están luchando en su autoestima, aquellos que están luchando con cómo se ven a sí mismos. Y de hecho todo el tiempo están pensando cómo pueden ser o parecer mejor. Oro por aquellos, amado Dios, que quizás fallaron y no saben cómo regresar. Por aquellos, amado Dios, que pueden sentirse como Mefiboset. Padre, que tú abras sus ojos. Señor, abre los ojos de su entendimiento para que puedan ver la realidad, que lo que el enemigo dijo no es, Señor, lo que determina su vida, que lo que el enemigo quiso sembrar sobre su vida no tiene lugar, Señor, sino que prevalece la verdad que hemos sido, Señor, tus hijos, gracias a la cruz de Jesús, que somos tus hijos, que nuestra dignidad ha sido restaurada en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Ayúdanos a recordar, Señor, que ya no somos más esclavos del pecado, sino que somos, Señor, tus hijos. Con una canción, melodía de tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y podemos juntos declarar: ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Podemos declararlo una vez más: desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y declaramos: ya no soy un esclavo. Podemos declararlo con todas nuestras fuerzas. Nosotros somos
Hijo de Dios. Puedes levantar tu voz, que hoy puede declarar esta verdad. Que hoy puedas pararte en fe en esta verdad, que quizás aún lo dudas, quizás aún no lo crees, pero puedas declararlo con convicción. Atrévete a declarar esta verdad sobre tu vida. Ya no soy ya no soy esclavo, en Cristo somos. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios. Señor, ayúdanos a recordar esta verdad, que somos tus hijos. Ayúdanos a recordar desde muy temprano, Padre, que somos tus hijos. Cuando vengan los problemas, las adversidades, cuando vengan estas mentiras sobre nuestra vida, cuando nuestra dignidad intente ser tocada o dañada por el enemigo, ayúdanos a recordar, Padre, que somos tus hijos. Por la obra que tú hiciste, más que suficiente. Has restaurado nuestra vida. Has hecho todo nuevo. Nos has sentado en lugares celestiales. Eso es lo que somos, Padre. Y eso nos ayude a ver la vida de una manera diferente. En esta mañana también, papá, oramos por Miguel, Señor, para que tú guardes su vida y todo lo que haga sea favorable. Que tu gracia sea sobre él, Padre. Oramos, amado Dios, por aquellos que están en hospitales, en clínicas, esperando por un milagro, o quizás en el hecho de su enfermedad en casa. Oramos que tu mano poderosa se extienda sobre ellos, Señor. Hay un milagro en su vida, un de repente, Señor. Tú puedes hacerlo. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Te damos gracias, Padre. Gracias, mi Señor. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, que es tan bueno? Amén.